Radio Común 103.1 FM, en común con Comité Cerezo México, presentan Miradas Críticas. La situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Conduce Héctor Cerezo. Miradas Críticas, comenzamos. Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a su serie radiofónica Miradas Críticas, la situación de México. Un gusto estar de nuevo con ustedes y en esta ocasión, hoy martes 27 de febrero de este inicio de temporada 2024, les presentamos el programa titulado La indiferencia no es opción. Conduce su servidor Héctor Cerezo y participan en el bloque de denuncia Matías Flores del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo con el tema de la reunión con la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Recuerden que hace la semana pasada, el martes pasado, estuvimos hablando con él porque comunidades organizadas del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo tomaron dos instalaciones del Poder Judicial allá en Chicontepec, Veracruz, y pues como resultado de eso tuvieron una mesa de negociación por parte del gobierno del estado de Veracruz y de la magistrada presidenta. Entonces nos va a platicar Matías Flores, pues en qué consistió esa reunión, qué acuerdos llegaron, cómo estuvo. Y en el bloque del comentario, el tema es quiénes en verdad defienden Palestina. Recuerden que sigue la guerra, sigue el genocidio en contra del pueblo palestino, ahora agudizado con los bombardeos, ¿no? Y bueno, nos va a platicar de eso Francisco, y en el bloque Cherry TV viene la invitación de la Escuela de Derechos Humanos allá en el Ecatepec y municipios cercanos allá en el Estado de México. Es ya la segunda escuela por la memoria, la verdad y la justicia. Y en el bloque de la entrevista tendremos la participación de la compañera Pamela desde el Estado de Querétaro, con un tema interesante y a la vez preocupante, que es lo que está sucediendo con el Parque Nacional El Cimatario, ¿no? Ha habido muchas denuncias en redes, ha habido movilizaciones. Algo quiere hacer el gobierno panista de Querétaro con ese parque, que es un parque nacional, ¿no? El Parque Nacional El Cimatario. Entonces nos va a platicar cuál es la situación actual, pues, de ese parque y por qué se están movilizando pues algunas gentes, algunas comunidades, ¿no? Y bueno, vamos a tener la entrevista con Matías Flores por enlace telefónico. Él no está ahorita en un lugar donde pueda acceder a internet y al Zoom y a toda esa cosa moderna, pero pues antes de empezar con la entrevista, vámonos con el intro del bloque de denuncia. Denuncia en Miradas Críticas. Bien, pues ya estamos de regreso. No se les olvide escribirnos desde donde nos escucha, desde donde pues nos ve, para los que nos ven en directo o para los que en el transcurso de la semana pueden pues acceder al programa. Recuerden que también este programa lo retransmiten otros medios. Afortunadamente el comentario ya es un éxito en las redes. Entonces, pues escríbanos y pues mándenos sus comentarios, sus sugerencias, los temas, etcétera. Y bueno, ahora sí, muy buenas noches, Matías. Sí, buenas noches, aquí. Pues muy buenas noches, Matías. Estábamos platicando con la audiencia que precisamente la semana pasada estuvimos platicando, pues en el marco, en ese momento, de las movilizaciones por parte del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Y pues platícanos, bueno, para la gente que no se enteró un poquito, es así rápidamente qué movilizaciones tuvieron la semana pasada y sobre todo, pues, el resultado de esa reunión, de esas movilizaciones, perdón. No, estábamos informando por de febrero, en el marco del año de la instalación del plantón
allá en la Plaza Regina de Jalapa, Veracruz. Realizamos algunas movilizaciones aquí en la región, también de las Huastecas, se comprende los estados, o en este caso el estado de Veracruz. Y en ese sentido, bueno, las comunidades organizadas en el Frente Nacional Lucha por el Chalismo, pues, eh, tomaron las instalaciones del juzgado mixto de primera instancia de Tantoyuca y la de Chicontepec. Una manera para, en este caso, pues poner en la mesa de discusión o para que se pueda abordar el caso del compañero Higinio Bustos Navarro, que tiene 2 años y 9 meses preso de manera injusta y que pues en el mes de diciembre fue sentenciado por 20 años de prisión. Como resultado de estas movilizaciones, pues el día 20 en la tarde, en la noche, nos informa el director de política regional del estado de Veracruz, Héctor Ciprián, pues se comunica y donde nos informa que se había acordado una reunión con la magistrada presidenta del Poder Judicial del estado de Veracruz para el día 21 a las 12 del día. Y de esa manera nosotros aceptamos para estar en esta reunión, considerando que van a estar los titulares tanto del Poder Judicial como pues la representación de gobierno. En ese sentido acudimos al Poder Judicial, sin embargo nos topamos con una situación un poco pues tensa por la cuestión de que conforme llegamos nos cerraron el portón del Poder Judicial y en donde también manifestaban una pues actitud prepotente los vigilantes ahí, la policía que estaba resguardando este edificio, y pues antes de entrar nos querían poner algunas condiciones. Sin embargo, nosotros no aceptamos las condiciones y de esa manera se realiza la reunión. Fue pasado de las 12 del día, en donde pues expusimos primero en la mesa, estando ya la magistrada presidenta, Lisbeth Aurelia Jiménez, del Poder Judicial de Estado, una representación de gobierno, pues dejamos en claro que pues las actividades, o más bien la reunión, se establece a partir de las actividades políticas que realizamos, y nuestra intención es que seamos escuchados, que atiendan nuestras demandas, que pues expusimos en diferentes oficios ante las diferentes instancias gubernamentales y judiciales y que no se habían atendido desde ese momento. Argumentamos por qué nuestro compañero es inocente de esta acusación que se le hace y pues en este caso exigimos su libertad de manera incondicional. Pues en esa reunión también expone la magistrada que no podía imponer una decisión a los, en este caso, magistrados que van a revisar el recurso de apelación que todavía no se termina de integrar por un error, ¿no? Del juzgado mixto de primera instancia, en donde pues da la notificación o gira la notificación al, en este caso, tercero interesado, con una dirección que pues incorrecta, en ese sentido no se le ha notificado. Entonces, a partir de estas exigencias, pues se compromete, en este caso de manera verbal, a la magistrada, argumentando que como titular del Poder Judicial no está facultada o no puede firmar minutas, y en ese sentido se comprometió a pues agendar, acelerar, que llegue la apelación allá en el Poder Judicial del Estado y acelerar el proceso. Y también se comprometió en agendar una reunión con los magistrados para poder, pues en este caso, nosotros argumentemos del por qué nuestro compañero Higinio debe de salir libre. Y en ese sentido, pues también agilizar el proceso para definir la situación del compañero en el caso específico de este recurso de apelación que se manifestó, ¿no? En el momento que conocieron la sentencia, tanto el abogado defensor compañero como el mismo compañero Higinio, ¿no? Entonces, por parte del gobierno, se comprometieron en que van a dar seguimiento a esto, van a dar acompañamiento a esta reunión, pero también agendar una reunión con la
la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Veracruz, de la Dirección General de la Secretaría de Seguridad Pública, para ver la solicitud que pues tiene que ver con el traslado voluntario del compañero Higinio a un cerezo cercano a esta región. Es decir, manifestamos que nuestro compañero tiene que regresar a esta región como parte del derecho, que tiene que estar cerca de su comunidad, cerca de su familia, pero también tiene que estar cerca de donde se está llevando el caso. Entonces, otro punto que en este caso la representación de gobierno se compromete a agendar una reunión con la Dirección General de Prevención y Reinserción Social. De la misma manera se compromete en agendar una reunión con la Fiscalía General del Estado para abordar el tema del caso de nuestro compañero Gregorio de la Cruz, que fue torturado y ejecutado en el mes de julio del año pasado. Entonces aquí la solicitud es muy puntual, que tiene que ver con la entrega de la carpeta de investigación a los familiares. Entonces, esos puntos quedaron en la mesa, por lo tanto, también en este caso, pues en todo momento, si quieren que nosotros nos comprometiéramos de que al final de la firma del minuta, pues se retiraban los compañeros de los juzgados y entregaban las instalaciones. Considerando también, tomando en cuenta estas valoraciones aquí en la región, pues se decide como una manera de seguir insistiendo en el gobierno del Estado, que nosotros siempre privilegiamos el diálogo, siempre privilegiamos las reuniones con funcionarios con capacidad resolutiva, y de esa manera también, pues en este caso se retiraron los compañeros. La minuta se llevó al Palacio de Gobierno del Estado, en la sala de reuniones de la Dirección General de Política Regional. Ahí se discutieron estos puntos nuevamente y se firma la minuta en la tarde del día 21. Entonces, ahí tenemos la minuta ya impresa, ya firmada por el licenciado Héctor Ciprián como representante de gobierno, para que puedan darle seguimiento. Entonces, eso fue el resultado de la reunión. Insistir que, pues, no hay, revisamos de manera clara, no hay un compromiso así claro de que la ruta que va a llevar a la libertad del compañero. Sin embargo, lo que sí es que a partir de las movilizaciones es como accede el gobierno del Estado, y el Poder Judicial para hacer esta reunión. Sin embargo, todavía queda ahí, o más bien se evidencia de que el gobierno del Estado siempre manda a funcionarios menores donde no tienen esta capacidad de resolución, de compromiso. Sin embargo, al poner nosotros en la mesa esa voluntad de dialogar y de pues que se aborden nuestras exigencias de manera respetuosa y seria, pues accedimos a la firma de esta minuta. Entonces, así quedó la reunión para el día 21. El día 22 nuevamente se acerca, en este caso ya el titular de la Dirección General de Política Regional del Estado de Veracruz, Héctor Ciprián, para pues manifestarnos la disposición del gobierno del Estado de diálogo y abordar este tema con el caso del compañero Higinio. Entonces, queda todavía, o más bien falta, hacer esta solicitud para que el compañero pueda ser trasladado a un cerezo de más cerca, pero pues no significa que con eso ya es un hecho. Son los pasos que tenemos que dar, y en ese momento también se va a ver la disposición, en este caso, del gobierno del Estado de Veracruz, si realmente hay esa voluntad para poder, pues, solucionar, o en este caso responder de manera favorable a esta exigencia. Pero lo más importante que nosotros exigimos es que el compañero Higinio sea liberado de manera incondicional. Y pues qué difícil decirle a la audiencia todo lo que ha costado sentar al gobierno de Veracruz a establecer un diálogo. Pues ya van 2 años, 9 meses de prisión de Higinio Bustos Navarro, de las movilizaciones, un año de plantón,
la toma del Poder Judicial en Chicontepec y en Tantoyuca, Veracruz, y solamente así el gobierno se dignó a establecer un diálogo que, como bien dice Matías, ahí dio su palabra, pero pues hasta no ver, no creer, hasta que no cumpla realmente lo que se ha comprometido. Y nada más recuérdame, Matías, a cuántas horas está ahorita eh, Higinio de su hogar, cuántas horas de traslado, para que la gente se imagine por qué se está pidiendo que lo regresen al penal donde estaba. No me cuenta lo que dijo en su momento la juez del juzgado mixto de primera instancia, que hoy ya está jubilado, y dejando de todo trabajo, ella manifestaba que son 16 horas, ¿no? Que por eso exigía que el caso se traslade hasta Costa Rica para que se pueda allá concluir con las jornadas. Entonces, eso ese es el dato que da. Si nosotros tomando en cuenta el pues esa misma distancia, pues son más, todavía más, y 16 horas de distancia que está. Es un valor que da al derecho. Espérame, Matías, porque ya no estamos escuchando, no te entendemos nada, creo que la señal se fue un poquito y ya, no, o sea, sí entendimos que sí son muchas horas, porque creo que 16 horas de distancia. No, 16 horas. Y si quieren, bueno, yo creo que ya no te estamos escuchando, se nos fue la señal, se distorsionó mucho, pero bueno, nada más para darle cierre a este bloque de denuncia, decirle a la audiencia que recordar que Higinio fue trasladado de penal, pues por órdenes directamente del gobernador Cuitláhuac cuando quisieron que se quitara el plantón el 15 de septiembre, para que hay 16 de septiembre, para que desfilaran los militares, y el FNLS no quiso quitar el plantón y como castigo, pues agarró y ordenó que trasladaran a Higinio, pues creo que son más 8 horas de distancia, si ida y regreso, pues son 16 horas de distancia de su comunidad, de sus familiares, pues también violando los derechos humanos que dicen que los presos deberían estar lo más cercano posible, pues a sus domicilios o a donde está su familia. Pues ahí está la situación, logramos que Matías nos platicara lo principal. Ahí hay una minuta que es pública, los compañeros hicieron la minuta pública, ahí están los acuerdos, pues vamos a seguir al pendiente, pues también sumándonos a la exigencia de que cumpla el gobierno, y siempre les decimos, quieren resolver el problema de fondo, pues que la fiscalía se desista de los delitos, y eso inmediatamente lograría la libertad de Higinio. Viene la apelación y luego viene el amparo, y mientras todo eso viene, pues ya llevan casi 3 años preso Higinio Bustos Navarro, indígena náhuatl, comisariado ejidal, y bueno, luchador social del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Y bueno, pues sin más, nos vamos al segundo bloque, vámonos con el comentario. Comentarios de Francisco Cerezo. Pues muchísimas gracias. Esta vez, ¿quiénes en verdad defienden Palestina? Nuevamente toca retomar el tema del genocidio en contra del pueblo palestino. El número de víctimas ya es más del doble que en noviembre, la última vez que hablamos del tema, pasó de 12,000 a casi 30,000 personas, seres humanos, mujeres y niños en su mayoría que han sido asesinados por la política sionista del gobierno de Israel. ¿Qué ha sucedido de nuevo? Los pueblos del mundo se mueven a favor del pueblo palestino y los gobiernos del mundo basado en sus reglas y sus vasallos defienden al perpetrador. La última muestra de ello son las participaciones en la sesión de la Corte Internacional de Justicia de la ONU, una consulta que realizó la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre del 2022, antes del conflicto actual. Dicha consulta toca el tema sobre las consecuencias legales de las políticas y prácticas de Israel en los territorios ocupados, incluyendo Jerusalén Este. Las dos preguntas que los 52 estados ya comentaron ante la Corte son: 1.
¿Cuáles son las consecuencias legales de la violación continua por parte de Israel del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, su ocupación, colonización y la anexión prolongada del territorio palestino ocupado desde 1967, incluidas las medidas para modificar la composición demográfica, el carácter y el estatus de la ciudad santa de Jerusalén y la adopción por parte de Israel de leyes y medidas discriminatorias relacionadas? Y la dos, ¿qué impacto tienen las políticas y prácticas de Israel en el estatus legal de la ocupación y cuáles son las consecuencias legales resultantes para todos los estados y la Organización de las Naciones Unidas? El primero en participar fue el responsable palestino, quien dijo al iniciar su participación que estaba ahí mientras 2.3 millones de palestinos en Gaza, la mitad de ellos niños, están sitiados y bombardeados, asesinados y masacrados, hambrientos y desplazados. Exigió Sudáfrica, cuyo Estado presentó una denuncia ante la misma Corte Internacional de Justicia en diciembre, acusando a Israel de cometer un genocidio en Gaza. Sudáfrica remarcó un paralelismo entre el apartheid que sufrió Sudáfrica con el que está sufriendo el pueblo palestino. Chile, Argelia, Bolivia, Colombia y Brasil criticaron a Israel y su política sionista. Cuba fue más allá y remarcó la responsabilidad de los Estados Unidos al apoyar al sionismo y proveerle armas para seguir asesinando palestinos. Del otro lado, los Países Bajos, cayendo más bajo aún, alegaron que la ocupación de un territorio puede ser legítima en el marco del derecho a la autodefensa en respuesta a un ataque armado. Egipto contestó que el argumento de que un Estado puede recurrir a la autodefensa contra un territorio bajo su propia ocupación militar y control efectivo es ilógico y que Israel no puede invocar la autodefensa para mantener una situación creada por su propia conducta ilegal. Por su parte, Francia, otro país vasallo, siguiendo el mismo guión, argumentó sobre el derecho de Israel a defenderse y a defender a su población. Por su parte, Estados Unidos comenzó recordando el horror de los ataques terroristas del 7 de octubre del 2023, sin mencionar el horror de los 30,000 asesinados palestinos y, por supuesto, omitiendo que le sigue dando armas a Israel para cometer el genocidio y defendió abiertamente la ocupación israelí de Cisjordania y Jerusalén Oriente, ocurrido a lo largo de décadas, argumentando que Israel tenía necesidades muy reales en materia de seguridad. Casi escuchamos a Calderón, ¿no? Rusia contestó que no puede aceptar la lógica de quienes intentan defender la violencia indiscriminada contra civiles en Gaza, argumentando el derecho de Israel a defenderse. La postura más firme fue la de China, que argumentó que en la búsqueda de su derecho a la autodeterminación, el uso de la fuerza por parte del pueblo palestino para resistir la opresión extranjera y completar el establecimiento de un Estado independiente es un derecho inalienable bien fundamentado en el derecho internacional, y explicó que diversos pueblos se liberaron del dominio colonial y la opresión extranjera para independizarse después de la Segunda Guerra Mundial, y sus prácticas sirven como evidencia convincente del derecho de los pueblos a la lucha armada. Remató argumentando que varias resoluciones de la ONU reconocen la legitimidad de la lucha por todos los medios disponibles, incluida la lucha armada, por pueblos bajo dominación colonial u ocupación extranjera. Lamentablemente México no participó. Al humanismo mexicano no le alcanza para fijar una postura justa ante este genocidio en curso. Es muy posible que, como dijera una intelectualmente superdotada, aunque desconocida mujer, y otros rupestres socialdemócratas que dizque organizan en México para frenar la guerra en Palestina ante la exigencia de algunos enanos mentales, como me acusa, que exigimos que México rompa relaciones con Israel, alega, sin gracia, que nada sabemos de política exterior y relaciones diplomáticas, y que debemos poner en la balanza la vida de los 120 millones de mexicanos. Sí, nos dejó con cara de what. Y usó la socialdemócrata fórmula de la izquierda zigzagueante, cobarde y socialdemócrata para imponer sus ideas, censurarnos y sacarnos de un grupo de Telegram. Su argumento es que nuestras ideas no suman, aunque en verdad quiere decir que no se suman a las suyas, no solo de ella, sino de una caterva de dirigentes activistas de toda la vida
que quieren que todos nos sumemos a sus ideas y en la práctica cometen actos faltos de ética para intentar controlar la solidaridad en México hacia el pueblo palestino. Imaginen, 30,000 asesinados allá y acá un grupito intentando controlar la solidaridad, frenando iniciativas que no se ajustan a sus ideas, condenando pintas que no fueron actos acordados, o diciéndole a sus alumnos que el embajador de Palestina tiene mucho trabajo y no es momento de invitarlo, como una forma de muy baja condición humana para aparecer como el canal oficial con el excelentísimo embajador, quien nos consta se hace y rehace para estar en todo espacio que se le invite, abierto a todo tipo de relación y contacto que se solidarice con su pueblo, con el heroico pueblo palestino, y aquí esas mirruñas mentales anteponiendo sus intereses personales e ideológicos a la lucha por la autodeterminación de todo un pueblo. Perdón por la acusación de mis ruñas, pero hay que sacar lo que envenena el alma o nos envenenamos nosotros también. Pero usted, ¿qué piensa? Y sobre todo, ¿qué está haciendo no solo para apoyar al pueblo palestino, sino para también apoyar el anhelo de cualquier pueblo, incluyendo el nuestro, a la autodeterminación? Es decir, a elegir nuestro destino sin que otros países nos aten económica y políticamente, y sin permitir que la mirruñada use en su beneficio personal y de grupo estas luchas. Así que, aunque ya lo tengamos harto de estos análisis, lo invitamos para que nos acompañe en esta lucha por la autodeterminación de todos los pueblos del mundo, la cual no nació ayer ni acabará mañana mismo, pero solo con acciones concretas y de manera organizada vamos abonando a ese objetivo. Ya pusimos un pequeño periódico mural por Palestina, vamos a poner otros en donde podamos. ¿Quién dice yo? Que levante la mano. Muchas gracias, Héctor. Pues muchísimas gracias, Francisco. Ahí está el comentario. ¿Qué les parece? Opinen. Está la situación pues completamente difícil, es difícil para Palestina, para el pueblo palestino. Y bueno, pues ahí está el comentario. Muchísimas gracias. Y bueno, vámonos al primer corte con la producción de Radio Común. Bien, pues ya estamos de regreso en el programa de Miradas Críticas, la situación en México. Pues vamos a mandar saludos a quienes nos escuchan desde el Estado de México, desde Catepec, desde Chimalhuacán, también desde Cuernavaca, Morelos, desde el Chihuahua, desde el Estado de Querétaro, desde el Estado de Puebla,
también aquí en las diferentes alcaldías de la Ciudad de México, de Gustavo Amadero, en Benito Juárez, en Tlalpan, Coyoacán, Iztapalapa, Tláhuac. Pues recuerden que también esta transmisión simultáneamente la pueden escuchar por Facebook o por YouTube, como ustedes elijan, y pues ahí se queda en las redes por si no les da tiempo de escucharnos en vivo y o nos escuchan por pedacitos también por sus propias actividades. Y pues les invitamos a seguir pues escuchando este programa de Miradas Críticas. Muchos saludos ahí por ahí en Jutepec, también Morelos, ¿no? Y Carlos David Vargas Ocaña dice, nombres, no nos vamos a pelear con todo el mundo, pero sí, todo el mundo sabe en el activismo quiénes son. Pero bueno, pues vámonos con el tercer bloque, una producción de Cherry TV sobre la Escuela General de Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia allá en el municipio de Catepec y bueno, y sus alrededores. Escuela General de Derechos Humanos Ecatepec. ¿Sabías que la Escuela General de Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, sede Ecatepec, forma parte del área de educación del Comité Cerezo México y está dirigida a personas solidarias, colectivos u organizaciones interesadas en capacitarse integralmente en la defensa y promoción de los derechos humanos, con el objetivo de generar o fortalecer los procesos organizativos y de lucha? Por lo tanto, no tiene costo. Su existencia es posible gracias a la solidaridad del mismo pueblo. Con este proyecto buscamos aumentar la capacidad de defensa y lucha por los derechos humanos del movimiento social en general, a través de facilitar los conocimientos necesarios para que las personas defensoras de derechos humanos o luchadoras sociales sean capaces de documentar por ellas mismas los casos de violaciones a los derechos humanos, así como brindar las herramientas mínimas necesarias para llevar un caso de violación a los derechos humanos. Las personas participantes serán capacitadas bajo el compromiso de compartir y aprender el uso integral de la herramienta de derechos humanos en la organización de la que proceden, en el contexto donde trabajan, estudian o en los procesos donde participen. Estamos convencidas de que los derechos humanos son una herramienta más de lucha de la que puede hacer uso el movimiento popular. Por ello buscamos crear una conciencia de la importancia de la documentación de violaciones a los derechos humanos. Para ello se aprenderá a realizar el diagnóstico de la realidad, es decir, el contexto en el que estamos sumergidas, el lugar y las cosas que nos rodean y qué personas u organizaciones pueden jugar un papel determinante en nuestras actividades como integrantes del movimiento social. Se tratará también el tema de los derechos humanos como herramienta de lucha, puesto que esto es parte fundamental para entender de qué manera podemos utilizar los derechos humanos dentro del movimiento popular para evitar e identificar cuando ocurre una violación a ellos. Asimismo, se abordarán el monitoreo y la documentación. En esta parte nos preparamos para poder identificar y recabar los datos que sean necesarios al momento de que ocurre una violación a los derechos humanos. Los medios de comunicación y los derechos de las mujeres son otros temas de los cuales nos aproximamos desde la visión de los derechos humanos. Con un panorama general de los derechos a la memoria, la verdad, la justicia y el tema de educación popular, cerraremos los talleres que conforman la Escuela General de Derechos Humanos. Si te interesa participar, puedes pedir informes al correo ccm.edu.ecatepec@gmail.com o por mensaje de WhatsApp al 55 40 68 14 47. Se llevará a cabo todos los sábados del 20 de abril al 20 de julio en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y recuerda, la asistencia es presencial. Tienes hasta el 13 de abril para inscribirte. Todas las personas aspirantes deben pasar por un proceso de selección, entrevistas, y deberán comprometerse a tener un 80% de asistencia. De lo contrario, no se extenderá constancia. Y no se aceptan personas funcionarias públicas. Pues ahí está la invitación a la Escuela General de Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia en Ecatepec y sus alrededores. Si ustedes viven por ahí o conocen a personas que están
pues cercanas ahí, pues no duden en invitarlos o en invitarlas. Es una escuela participativa, solidaria, donde aprendemos qué son los derechos humanos, cómo usar los derechos humanos pues en beneficio de la gente, de las víctimas. No les enseñamos a cómo lucrar con los derechos humanos, sino al contrario, cómo ser solidarios con la propia gente. Y pues para las gentes que viven en el estado de Puebla, pues ya viene también la escuela allá en el estado de Puebla, también en el estado de Morelos, ahí en Cuernavaca, ahí en el verano vendrá otra escuela. Y pues estamos en pláticas para ver si abrimos una escuela de derechos humanos allá en Toluca, en el mismo estado de México, pero del otro lado completamente, ¿no? Del estado de México. Recuerden que rodea a la Ciudad de México de un extremo a otro. Entonces, pues anótense, manden su correo, por ahí también hay un cartelito, y es muy interesante porque parecería que dirían ya con los de la 4T que ya no hay necesidad de eso de los derechos humanos porque ya no violan los derechos humanos del gobierno, pero sí, incluso hay muchos funcionarios de la 4T, servidores públicos, que quieren siempre tomar nuestras escuelas de derechos humanos, y pues sí, sí los bateamos porque capacitamos a funcionarios públicos. Yo me recuerdo que en la primera escuela ahí en Pachuca hasta un policía municipal ahí con arma y todo quiso hacerse el chistosito y tomar la entrevista para poder ingresar a la Escuela General de Derechos Humanos. Claro, ahí era intimidación, pero bueno, le dimos el avión, lo reprobamos en su entrevista y no cursó la Escuela General de Derechos Humanos. Bueno, pues ya estamos esperando también, ya se va a conectar nuestra compañera invitada para hacer la entrevista, y vámonos rápidamente pues, al segundo corte con la producción de Radio Común. Radiocomún.mx. Este es un programa completamente en vivo, desde Radio Común. Radio Común. La historia comienza aquí, desde que todo se junta, las buenas noticias, la buena música y sobre todo, excelente información. Estás escuchando Radio Común. Radio Común. Radio Común. Transmitiendo a través de www.radiocomún.mx. Radio Común 103.1 de la frecuencia modulada. Porque lo común no es público ni privado. Radio Común, una radio para gente común. Este es un programa completamente en vivo, desde Radio Común. Radio Común. La historia comienza aquí, desde que todo se junta, las buenas noticias, la buena música y sobre todo, excelente información. Estás escuchando Radio Común. Ya estamos al aire, nada más aprovechando antes de entrar a la entrevista, pues recuerden, bueno, para los que conocen nuestro proyecto de siembra de maíz palomero, ya en abril hay que sembrar, entonces pues, para los que se animen a ayudar a aprender en este proyecto de trabajo colectivo, pues ahí está la invitación. Y ahora sí, vámonos rápidamente al intro de la entrevista. La entrevista en Miradas Críticas. Pues muy buenas noches, Pamela, muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, gracias por invitarme. Pues vamos a platicar, yo he estado ahí atento en los grupos, en las noticias, en las redes,
de pues del Parque Nacional Cimatario. Pues en la entrevista es para saber qué está pasando con este parque, porque hay mucha gente que empieza como a protestar, a movilizarse, pero antes de todo, si gustas, pues para la gente que no está en el estado de Querétaro, como ubicarnos geográficamente, ¿de dónde estamos hablando? El Parque Nacional del Cimatario está al sur de la ciudad de Querétaro. Es el cerro, todos lo identifican por las antenas de retransmisión que tiene en la mera cúspide. O sea, en la cúspide del cerro están las antenas de retransmisión de TV Azteca, de Canal de Televisa, de todas las formas de comunicación de Ferromex, de Kansas City, de varios, del Canal 11. Entonces, todo es del Politécnico. Entonces, ahí están varias antenas y se ve al sur de la ciudad de Querétaro. Es un cerro icónico porque se refiere también en la cédula de creación de la ciudad de Querétaro a este cerro. Ya. ¿Y cuál es la situación que está pasando con el Parque Nacional? ¿Por qué tanto ruido en las redes ahorita? Es un parque que fue decretado en 1982, bueno, es una superficie que fue decretada como Parque Nacional en 1982, que es un icono porque es el único parque en toda la República Mexicana que fue expropiado y fue ejecutado. Que sí tiene algunas superficies que eran propiedad privada, pero que su derecho feneció cuando no pidieron indemnización por la expropiación, pero que además deben de obedecer a que la superficie que está decretada como área natural protegida, se deben de hacer nada más las cosas que se permite hacer en un parque nacional. ¿Qué es lo que sucede ahorita? En Querétaro hay mucha ambición inmobiliaria, está creciendo demasiado Querétaro y están yéndose sobre los cerros, sobre sitios donde deberíamos de conservar. Hay un nuevo desarrollo que se llama Cimate, que trata de tomar, sí es el rancho de una persona, pero hay un triángulo que se encuentra dentro de la superficie del Parque Nacional del Cimatario y que no puede ni debe fraccionar. Debe de quedarse toda esa zona, esa superficie que es un triángulo grande, como zona de conservación, y eso es lo que estamos luchando, que no se le dé el permiso, porque además desmontaron toda la zona de su rancho y sin los permisos municipales ni los permisos estatales de cambio de uso de suelo, eran terrenos para la siembra, lo que sí está fuera del parque, y lo que está dentro del parque no se puede quitar vegetación para nada. O sea, lo que quieren es construir casas. Construir casas. Querétaro está convirtiéndose en una pequeña megaciudad sin agua. ¿Por qué? Porque Querétaro no tiene agua, ¿eh? Entonces, pero está creciendo desmedidamente ante la publicidad tan grande que se está dando de que hay seguridad y de que hay agua y de que hay muchas oportunidades. Pero lo que más falla aquí en Querétaro es que no tenemos agua. Bien. Y bueno, pues aprovechando el tema del agua, que ya es un problema nacional, o sea, también ahí lo hemos tocado en algunos programas de miradas críticas de situación del agua. En algunos lugares siempre ha habido problemas de agua, pero ahora hay otros lugares, yo siempre les pongo de ejemplo aquí en la Ciudad de México, al sur, la alcaldía Tlalpan, donde está la casa oficina, nunca habíamos tenido problemas de agua, y hoy el mes pasado tuvimos un mes sin agua, sí, un mes sin que cayera una sola gota de agua. Y bueno, las autoridades dicen que no hay agua, pero si tú le hablas a una pipa, a las empresas privadas, inmediatamente, menos de 12 horas, por 1,700 pesos tienes una pipa de agua. Entonces decíamos, bueno, si no hay agua, pues no debería que haber agua en nada, pero ¿cuál es la situación? Y aprovechando pues tu opinión para esta situación del agua, tú que eres experta también en ese tema. Bueno, el agua está mal distribuida en el país, lo sabemos, pero además hay concesiones, nada más hay dos tipos de concesiones, que es la industrial y lo que es la agrícola. Y la otra es la asignación para uso urbano, que nada más puede ser a los municipios o autoridades.
y lo que está sucediendo es que las concesiones de uso agrícola se están aprovechando para empresas de venta o de mercadotecnia de lo que es el producto agua, de todas estas botellitas de agua que compramos en las en los abarrotes, y que es una materia prima para ellos, que la compran baratísimo a 10 pesos el metro cúbico, y que ellos lo venden como oro. Entonces, lo transforman en refresco, puede costar un poquito más el producto, pero ellos su materia prima es el agua y no están pagando lo justo. Y tienen muchísimos privados para su uso como empresa, concesionados muchos pozos que deberían de estar al servicio de la población. Entonces, es inequitativo lo que está sucediendo con la distribución del agua. Se han apropiado de los pozos, se han apropiado de la distribución, y algo también muy importante que debemos de decir, que falta mucho una cultura en general de que sepamos que el recurso agua es escaso, porque lo estamos, no nada más que se está difiriendo, no hay disponibilidad, se está cambiando la disponibilidad, sino también estamos contaminando a tal grado que tendremos que hacer grandes inversiones para poder potabilizar y dejar limpia esa agua que en su momento era limpia, corría por los ríos limpia. Y ahorita tenemos muchos cauces de río contaminados porque dejamos que las empresas sacaran toda su suciedad hacia los ríos sin tratar. Sí, y eso lo podemos ver también ahora que vamos a Pachuca, ahí tenemos también una escuela de derechos humanos. Hay un río que atraviesa Pachuca y nos da pena a nosotros, pues como chilangos, como de la capital, porque todas las aguas negras, o no todas, muchas de las aguas negras de la Ciudad de México pasan por allá, y la verdad, pues es una pestilente horrible. O sea, pues decimos, ay, pobres de Pachuca, por eso no nos quieren, porque pues sí, la mitad de la ciudad huele mal, pues, por las aguas negras que salen de la ciudad de México. Fíjate que allí lo que voy a hacer es que te voy a relacionar lo que es la lucha del Parque Nacional del Cimatario con el agua. Lo que tampoco comprendemos es que estas áreas naturales protegidas, así como los cerros que están allí en la Ciudad de México, el volcán, el Iztaccíhuatl, todos ellos, nos dan la seguridad de que se pueda filtrar el agua al subsuelo, toda esa agua de lluvia que cae, y que permite que se reabastezca el acuífero. En las ciudades ya hemos quitado la oportunidad de que se reabastezcan los acuíferos. Estamos pavimentando y estamos poniendo concreto en todas partes, y los jardines los estamos perdiendo. Entonces, esas áreas naturales protegidas son la oportunidad de que primero se filtre el agua al subsuelo, de que esa vegetación existente provea humedad como para que atraiga las nubes y que pueda llover un poco más. O sea, son formas de captura de dióxido de carbono, etcétera. Entonces, creo que tenemos en riesgo, no nada más en Querétaro tenemos el Parque Nacional del Cimatario, pero hay muchas áreas naturales protegidas así, en peligro, por los desarrolladores inmobiliarios que, si no se les dan permiso, están buscando personas dentro del gobierno que les faciliten el cambio de uso de suelo, y el dinero parece que mueve todo. E invaden sitios que deben ser conservados y preservados para que sigan siendo bosques, porque el agua depende de la cantidad de bosques que tengamos en México. Eso es lo que también debemos de pensar en el momento de hablar del agua, porque ese es uno de los aspectos que pareciera que olvidamos. Y por otra parte, ustedes lo saben muy bien, hablamos muchos de cambio climático, y se está enfocando en que tenemos que tener vehículos automotores eléctricos. Cuando nos alejamos de una de las vertientes que es muy importante para el cambio climático, al mismo tiempo que estamos quemando hidrocarburos, estamos destruyendo bosques, que son los sitios en donde se captura el dióxido de carbono y se fija en el suelo y se fija en el cuerpo de los árboles. Entonces, hay varios aspectos que debemos de ver cuando queremos conservar y queremos proteger, por eso protegemos tan fuertemente a estos parques nacionales,
porque son la seguridad de que nos den agua y que además que el cambio climático, pues podamos nosotros hacer acciones para evitarlo y mitigar. Entonces, nosotros por eso aquí en Querétaro nos estamos atreviendo desde muchos años atrás a proteger este parque nacional porque está cercano a la ciudad. Les decía yo que se refirió en la cédula de creación de hace 450 años de Querétaro, de la Fundación de Querétaro, de este cerro que decía el Cerro del Cimataro, se llamaba así. Y al norte del Cerro del Cimataro se funda la ciudad de Querétaro, cuando fue el pueblo español. Entonces, creo que es de gran significancia que se asentaron nuestras ciudades, primero prehispánicas y después la colonia, en las deidades que eran los cerros y que nuestros habitantes indígenas los veneraron, porque abajo de la ciudad, de ese cerro, en donde está ahorita parte de la ciudad, había una gran laguna que también fue desecada por el uso desmedido del agua, igual que en la Ciudad de México. Entonces, debemos de voltear a ver todo eso de lo que fue en los territorios para saber que el agua depende de que tengamos ese bosque y de que ese parque nacional no gane un desarrollador que quiere quitarle superficie para que sea una zona más de casas que los privados van a gozar, pero además que están tomando agua también del mismo cerro, porque tienen un pozo que precisamente sale de las faldas del cerro del Cimataro. Sí, supongo que no son casas de uso de interés social, ¿no? No. Lo que están diciendo, ¿no? Digo, por el lugar donde están, por la vista, por el agua. Nosotros le decimos que aquí si tú pides tu crédito de Infonavit te ofrecen casas en Querétaro. Sí. Así en la Ciudad de México. Y pues todo está relacionado. ¿Qué faltaría, ya viéndolo un poco más macro? Ya ves que estaba la discusión de la ley de aguas y todo ese tema de políticas públicas. ¿Cuál es el paso que se debería quedar o que pues tendría que dar, ya sea o el próximo gobierno, cualquier gobierno, pues para frenar? Nosotros decimos, pues ya esta política neoliberal de favorecer a privados a costa de pues el mismo pueblo. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, algunos pasos o lo que se debería que hacer, pues precisamente para garantizar que no se destruya pues los bosques, los parques, etcétera, en beneficio de los privados? Primero yo creo que publicar la Ley General de Aguas, esa es la más importante, es una de las leyes que debe ser publicada, porque así nos protegemos todos los mexicanos y no se favorece nada más a los intereses privados económicos, a ese gran poder económico facto, que es los que mandan a las personas que se encuentran en gobierno. Y segundo, que se apliquen las leyes de forma concurrente. ¿Qué quiere decir? Tenemos buenas leyes, pero no las aplican. Pero además aplicarlas de forma conjunta, porque la Ley General del Equilibrio Ecológico nos dice que tenemos que proteger a las áreas naturales protegidas. La Ley de Desarrollo Forestal Sustentable nos dice que tenemos que proteger los bosques, pero tenemos especialistas en uno y otro lado que no aplican todas las leyes en conjunto. Y debemos de hacer coincidir todas las leyes para poder proteger estas superficies que son importantes. No es posible que por desarrollos inmobiliarios le estemos restando superficie a las áreas naturales protegidas. Entonces se debe de aplicar la ley y los ciudadanos debemos de despertar para saber que tenemos que luchar por las cosas. Y una cosa más, los derechos humanos son todos en conjunto y tenemos que saber que tenemos que luchar por ellos. Creo que es lo más importante y eso es lo que nos enseñaron ustedes en la escuelita, que hay muchas formas de ver los derechos humanos más de la sociedad, no de estos cursos que hemos tomado muchísimos de nosotros preparándonos, que las instituciones los dan, pero la visión desde la sociedad es diferente. Tenemos que luchar desde la visión de la sociedad, desde la perspectiva que tenemos todos los que luchamos por una causa de derechos. Pues sí, así que estamos completamente de acuerdo. Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, la gran noticia es
el jefe de gobierno negocia con los dueños de los pozos privados de la Ciudad de México para que también surtan. Bueno, les van a comprar el agua a los privados para surtir a las colonias que ya no tienen agua porque en el Cutzamala ya se está seco, ¿no? Nosotros sí, por eso luego no nos quieren porque somos muy radicales y decimos, pues, ¿por qué les piden y les compran, les expropien esos pozos en beneficio público? Pero bueno, y es otro, y es meternos en otro asunto. ¿Algunas palabras finales, Pamela, para terminar el programa? Que sigamos en contacto todos los que tenemos una causa, porque si no somos una gran red de sociedad civil que nos apoyemos con unas y otras causas, no vamos a lograr nada. En forma aislada, las agrupaciones y las personas tenemos menos fuerza. Cuando nos unimos es cuando obtenemos la fuerza suficiente para cambiar las cosas. Yo creo que debemos de seguir unidos todos, pero además reconocernos unos a otros como luchadores y como defensores de esos derechos humanos que requerimos todas las personas. Pues muchísimas gracias, Pamela. Nos quedamos con ese llamado. Hay que unirnos, a pesar de las diferencias que podamos o no tener, pues todos bebemos agua, ¿verdad? Y todos necesitamos agua y un agua limpia, potable. Todos tenemos ese derecho humano, el derecho humano al agua, y pues tenemos que, al menos en estos puntos que son vitales, pues sí, estar juntos, articulados. Y pues muchas gracias, Pamela, y muy buenas noches. Buenas noches, que pasen buenas noches todos. Gracias por invitarme. No, al contrario, bueno, pues a decirle a la audiencia que pues ahí está el problema del Parque Nacional Cimatario, para que ustedes busquen en las redes también, busquen, investiguen, vean cuál es la problemática, si son fifís, no compren ahí, no sean gandallas, van a arruinar la naturaleza, y si no lo son, pues a cuidar el agua también, tomando en cuenta que aunque nos vayamos en 5 minutos, aunque no desperdiciemos agua, aunque no lavemos nuestro patio con el agua, eso no se compara a lo que desperdiciamos con lo que gastan las grandes empresas y los grandes monopolios. Y pues muy buenas noches y nos vemos el próximo martes en el programa Miradas Críticas de la Situación en México. Radio Común, en común con Comité Cerezo México, les esperamos en la siguiente entrega. Miradas Críticas, la situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Vida digna. Memoria, verdad, justicia. Radio Común.